Siendo las 7 de la noche del día 3 de octubre del 2025, se da inicio a la audiencia de control de requerimiento de prisión preventiva en el proceso penal número 2025-0487, seguido contra el ciudadano Arturo Javier Yrigoyen Velázquez por la presunta comisión del delito de fraude informático y hurto agravado en agravio de Mi Banco de Microempresa S.A. La presente audiencia se desarrolla de manera virtual mediante la plataforma Zoom, conforme a la disposición en la resolución administrativa número 123-2020-CE-PJ, que aprueba el protocolo para audiencias judiciales no presenciales. Se deja constancia que la sesión está siendo grabada por efectos de control jurisdiccional y archivo institucional. Se procede a verificar la identidad de los intervinientes, solicitando que cada uno se identifique con nombre completo, número de documento nacional de identidad y rol procesal que desempeñe en esta audiencia. Cedo la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, señoría. Con el debido respeto, me identifico. Mi nombre es Josué Jeremías Sánchez Tapia, fiscal provincial penal en el Distrito Penal de Lima, con registro único de identificación número 002145, debidamente acreditado ante el Ministerio Público. Me encuentro presente en esta audiencia virtual en representación del Estado, conforme lo ha dispuesto en el artículo 159 de la Constitución Política del Perú y el artículo 11 del Código Procesal Penal. Señalo como domicilio procesal electrónico la casilla número 123456 del sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial y como correo institucional el siguiente, ¿no? josuesanchez@hotmail.com.pe. Gracias, señor. Cedo la palabra al abogado defensor. Gracias, señor juez. Quien les habla es Yair Alonso Flores Figueroa, abogado defensor del ciudadano Arturo Velázquez, identificado con DNI 76543210, con domicilio procesal en Avenida Los Olivos 345, señalando como casilla electrónica número 12345 y correo electrónico yairfloresabogado@gmail.com. Me apersono para ejercer la defensa técnica en la presente audiencia. La audiencia se desarrollará conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal, en su versión modificada por el Decreto Legislativo número 1585. Muy bien, habiéndose instalado la mesa, vamos a dar inicio a la audiencia. Se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que sustente sus alegatos. Muchas gracias, señoría. El Ministerio Público ha formalizado investigación preparatoria contra el ciudadano Arturo Javier Yrigoyen Velázquez por la presunta comisión de los delitos de fraude informático y hurto agravado en agravio de Mi Banco e Microempresa S.A. En lo que representa al fraude informático, el artículo 2 de la ley número 30096 sanciona a quien mediante manipulación digital procura un provecho ilícito en perjuicio de terceros. En este caso, su señoría, el imputado accedió al sistema Bantotal utilizando credenciales internas, ejecutó 36 operaciones no autorizadas y desvió fondos a cuentas vinculadas, generando un perjuicio económico de 215.208 nuevos soles. Esta conducta no solo se subsume plenamente en el tipo penal, sino que además se agrava por la reiteración sistemática y el uso de medios tecnológicos. Así lo ha reconocido el Acuerdo Plenario número 1-2019/6J-116 al establecer que la trazabilidad digital, cuando es técnicamente atribuible, constituye un indicio autónomo de imputación penal. En esa misma línea, su señoría, el doctor Caro Coria advierte que la manipulación interna de sistemas bancarios, cuando es reiterada y deliberada, configura una forma agravada de fraude informático, afectando directamente al bien jurídico patrimonial. Por otro lado, su señoría, tenemos el hurto agravado, que se encuentra previsto en el artículo 186, inciso 5 del Código Penal, que se configura cuando el apoderamiento ilegítimo se realiza mediante el concurso de dos o más personas. En este caso, la coordinación con terceros que recibieron los fondos desviados permite subsumir las conductas en dicha agravante. Esta interpretación ha sido respaldada por la casación número 780-2022 Lima Este.
en el cual se reconoce al hurto agravado por medios electrónicos como una modalidad autónoma, susceptible de concurrencia ideal con el fraude informático. A nivel de la doctrina, tenemos al doctor Julio Chacón Chávez, quien sostiene que el hurto agravado por medios tecnológicos debe entenderse como una forma moderna de apoderamiento ilegítimo, donde la destreza se traduce en manipulación digital y no en fuerza física o violencia. Por esta razón, su señoría, el Ministerio Público, en el marco de la investigación preparatoria formalizada contra el ciudadano Arturo Javier Irigoyen Velázquez, solicita la imposición de prisión preventiva por el plazo de 9 meses, conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo número 1585. Esta solicitud, su señoría, se sustenta en la verificación conjunta de los 3 presupuestos materiales exigidos por la norma procesal vigente. En lo que respecta a la sospecha grave y fundada, el conjunto de elementos reunidos hasta esta etapa, la trazabilidad del sistema Bantotal, el informe de auditoría interna número 004-2022 y los extractos bancarios, permite reconstruir una secuencia de 36 operaciones irregulares ejecutadas desde credenciales asignadas al imputado con desvío de fondos a cuentas vinculadas. Esta evidencia no se presenta como una inferencia institucional, sino como una hipótesis delictiva técnicamente atribuible y jurídicamente relevante, tal como lo establece el Acuerdo Plenario número 1-2019/6J-116. La sospecha grave debe derivar de actos individualizados que superen el umbral de la mera sospecha. En ese mismo sentido, su señoría, el razonamiento judicial exige que los indicios no solo sean plurales y concordantes, sino además verificables y contextualizados. Así lo ha sostenido la Corte Suprema en reiteradas jurisprudencias, al señalar que la sospecha grave debe permitir una imputación legítima basada en hechos concretos y no en presunciones por cargo. En esa misma línea, el profesor Jimeno Sendra advierte, que la sospecha grave no puede constituirse sobre intuiciones, sino sobre indicios objetivos que generen verosimilitud y racionalidad. En consecuencia, su señoría, este primer presupuesto se encuentra plenamente acreditado y permite sostener una imputación seria, fundada y técnicamente respaldada. En segundo lugar, sobre el pronóstico de la pena, esta supera con claridad el umbral legal previsto en el artículo 268, inciso B, que exige una sanción superior a 5 años. El delito de fraude informático contempla una pena de hasta 8 años, mientras que el hurto agravado puede alcanzar hasta 10 años, conforme a la legislación vigente. Su señoría, esta proyección punitiva no solo revela la gravedad de los hechos, sino que permite prever una condena efectiva, lo que incrementa el riesgo de fuga y refuerza la necesidad de una medida coercitiva. En tal sentido, encontramos que la Corte Suprema en su casación 626-2013 Moquegua ha precisado que el pronóstico de la pena debe ser valorado en función a su impacto procesal, especialmente cuando la pena probable genera incentivos de evasión. Asimismo, en esta misma línea, el doctor Asensio Mellado ha desarrollado esta idea con claridad, donde indica que el pronóstico de pena no puede evaluarse en abstracto, sino en función de la probabilidad de condena efectiva y su capacidad para alterar la conducta procesal del imputado. Por tanto, su señoría, consideramos que este segundo presupuesto también se encuentra acreditado y justifica la adopción de una medida restrictiva de derechos. Y por último, el tercer presupuesto que el imputado, en razón a sus antecedentes y circunstancias del caso, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia o de obstaculizarla, la averiguación de la verdad. En este caso, el imputado conserva conocimiento técnico especializado, acceso a redes internas y vínculos con personal operativo. Esta posición, su señoría, le otorga capacidad al imputado para manipular registros, alterar evidencia digital o condicionar la declaración de testigos claves. En tal sentido, la casación número 2064-2024 Moquegua exige que el peligro procesal derive de actos verificables, no de intuiciones abstractas, y el Tribunal Constitucional, en la sentencia número
3248-2019-PHC/TC ha reiterado que el periculum libertatis debe fundarse en hechos objetivos y ciertos, no en conjeturas ni presunciones genéricas. Esta línea argumentativa ha sido desarrollada con profundidad también, su señoría, por la doctora Juliana Loza, quien sostiene que el peligro procesal debe ser concreto, actual y verificable, y que su acreditación exige una amenaza real al concurso del proceso. Bajo esa lógica, la prisión preventiva no solo resulta idónea para neutralizar el riesgo procesal, sino también necesaria, dado que ninguna otra medida cautelar ofrece el mismo nivel de protección para la integridad de la investigación. Por tanto, su señoría, habiéndose acreditado de manera conjunta y razonada los tres presupuestos materiales exigidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público solicita que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el ciudadano Arturo Javier Irigoyen Velázquez por el plazo de 9 meses. Esta medida es proporcional, legítima y constitucionalmente válida y constituye la única vía para garantizar la eficacia del proceso penal, proteger la producción de prueba y evitar la obstaculización de la investigación. Muchas gracias, su señoría. Tiene el uso de la palabra el abogado defensor. Muchas gracias, señor juez. Con el debido respeto, en representación del ciudadano Arturo Javier, solicito que se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público, ya que bien se ha formalizado esta investigación preparatoria por los delitos de fraude informático y hurto agravado, ya que los elementos de convicción ofrecidos no permiten sostener una imputación legítima ni técnicamente atribuible. El informe de auditoría interna número 004-2022 no individualiza a mi imputado como autor de las operaciones, ya que la trazabilidad del sistema Banto Total no ha sido sometida a pericia informática independiente, lo que impide verificar la autenticidad de los accesos atribuidos, tal como lo establece el acuerdo plenario número 1-2019/116, ya que nos dice que la sospecha grave exige actos individualizados y jurídicamente relevantes, ya que no basta con la posición funcional del imputado ni con inferencias institucionales. En esa misma línea, Villavicencio Terreros nos dice que la sospecha reveladora debe derivar de actos de investigación que configuren una imputación legítima y no de presunciones derivadas del cargo ocupado, ya que por tanto no se ha acreditado esa configuración típica del fraude informático ni del hurto agravado en relación directa con mi patrocinado. Ahora, señor juez, voy a hacer esos análisis de los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal, donde el Ministerio Público no ha presentado elementos que vinculen de manera directa y técnica a mi patrocinado con la ejecución de las operaciones fraudulentas. La trazabilidad digital no ha sido validada por pericia independiente y no se ha demostrado que las credenciales utilizadas fueran exclusivamente suyas, ya que la casación número 1421-2023 Loreto ha señalado que la sospecha grave debe derivar de actos individualizados y técnicamente atribuibles, no de inferencias por posición funcional, ya que en consecuencia este primer presupuesto no se encuentra acreditado. El pronóstico de pena también nos dice que si bien los delitos imputados contemplan penas superiores a 5 años, el pronóstico de pena debe ser contextualizado, ya que mi patrocinado no tiene antecedentes penales, ya que ha colaborado con la investigación y cuenta con arraigo domiciliario, laboral y familiar, donde la casación número 1445 señala que el pronóstico de pena debe considerar la posibilidad de atenuantes, beneficiados procesales y circunstancias personales. En consecuencia, este segundo presupuesto tampoco se encuentra acreditado. También el Ministerio Público no ha acreditado de manera concreta que mi patrocinado representa un riesgo de fuga o de obstaculización. Fue separado de la intuición en marzo del 2022, ya que no tiene acceso actual a sistemas ni contactos con testigos. Es por ello que la casación
2062-2024 de Moquegua exige que el peligro procesal derive de actos verificables, no de intuiciones abstractas. En consecuencia, este tercer presupuesto tampoco se encuentra acreditado, ya que, señor juez, en virtud de todos los puestos, solicito que se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva, ya que se evalúe la aplicación de medidas alternativas previstas en el artículo 253 del Código Procesal Penal, tales como la comparecencia con restricciones, el impedimento de salida del país y la obligación de no comunicarse con testigos. Muchas gracias, señor juez. Eso sería todo. Tiene el uso de la palabra el señor fiscal para que haga su réplica, así lo considere necesario. Gracias, su señoría. Como vemos, la defensa ha sostenido que no existe vinculación directa entre el imputado y las operaciones fraudulentas. Sin embargo, esta afirmación omite que la trazabilidad del sistema Bantotal no es una inferencia institucional, sino un registro técnico que identifica origen, hora, usuario y destino de cada operación. Las credenciales utilizadas corresponden exclusivamente al imputado y las operaciones fueron ejecutadas desde terminales vinculadas a su estación de trabajo. Tal como lo establece el Acuerdo Plenario número 1-2019/CIJ-116, la sospecha grave exige indicios individualizados que superen el umbral de la mera sospecha. En esa misma línea, la Corte Suprema, en la apelación número 214-2023, ha precisado que la carga de la persuasión se satisface cuando los elementos ofrecidos generan una hipótesis razonable y técnicamente sustentada. Por tanto, la sospecha grave se mantiene firme. Sobre el pronóstico de pena y el arraigo, la defensa invoca el arraigo como factor que neutraliza el riesgo de fuga. Sin embargo, el pronóstico de pena debe evaluarse en función de la gravedad del delito y la probabilidad de condena efectiva. Los delitos imputados contemplan penas superiores a 8 años, lo que incrementa el incentivo racional de evasión. La casación número 626-2013 Moquegua establece que el arraigo no constituye garantía absoluta frente al riesgo procesal. En esa misma línea, Asensio Mellado sostiene que el pronóstico de pena debe anticipar la conducta procesal del imputado, no limitarse a factores personales. Por tanto, el segundo presupuesto se mantiene acreditado. Y sobre el peligro procesal, la defensa afirma que el imputado fue separado de la institución y no tiene acceso a actuar sistemas. Sin embargo, el peligro procesal no se evalúa por el cargo actual, sino por el conocimiento técnico, vínculos persistentes y capacidad de interferencia. Y esta información lo corrobora la casación número 2064-2024 Moquegua, donde indica que se exige que el peligro procesal derive de actos verificables. El Tribunal Constitucional, a su vez, en la sentencia número 03248-2019/TC, exige que el periculum libertatis se funde en hechos objetivos. Por esta razón, su señoría, los argumentos de la defensa no han desvirtuado los presupuestos exigidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal y reiteramos el petitorio, que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 9 meses. Muchas gracias, su señoría. Tiene el uso de la palabra el abogado defensor para la dúplica. Gracias, señor juez. Otra vez le voy a decir que el Ministerio Público insiste, ¿no?, en que la trazabilidad del sistema Bantotal vincula directamente a mi patrocinado. Sin embargo, sin una pericia informática independiente, no puede garantizarse la autenticidad ni la atribución exclusiva de los accesos registrados. Es por ello que Martín Morales nos advierte que la trazabilidad digital requiere validación externa para constituirse en elemento de convicción legítimo, ya que la Corte Suprema, en la casación número 1421-2023, Loreto, exige que la sospecha grave se funde en actos técnicamente atribuibles. Por tanto, sin pericia técnica no puede sostenerse a una imputación legítima ni a una sospecha grave conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal.
Bueno, también vemos que el fiscal sostiene que el pronóstico de pena permite prever una condena efectiva. Sin embargo, el principio de intervención mínima exige evaluar la situación personal del imputado, donde Aragoneses 2021 nos dice que el pronóstico de pena no puede operar como presunción automática de la evasión, ya que la Casación 1445-2018 nacional establece que el arraigo reduce significativamente el riesgo de fuga, ya que mi patrocinado ha colaborado, como ya le dije, con la investigación y mantiene vínculos familiares y laborales sólidos. Por tanto, el segundo presupuesto no se encuentra acreditado. Sobre el peligro procesal y la capacidad residual, el Ministerio Público sostiene que el imputado conserva conocimiento técnico y vínculos internos. Sin embargo, no ha acreditado actos concretos ni evidencia verificable. Es por ello que Gonzalo del Río Labarte afirma que el Periculum Libertatis no puede contribuirse sobre capacidades técnicas pasadas, sino sobre conductas actuales. Mi patrocinado fue separado hace más de un año, ya que no tiene acceso a sistemas, ni contactos, ni testigos, y eso también dice que el tercer presupuesto tampoco se encuentra acreditado. Es por eso que, en síntesis, señor juez, la réplica del fiscal no ha desvirtuado los argumentos de mi defensa. Reiteramos nuestro petitorio que se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva y se evalúe la aplicación de medidas alternativas. Eso sería todo, señor juez. Muy bien. Gracias. Habiendo escuchado los alegatos del Ministerio Público y la defensa técnica, así como la respectiva réplica y dúplica, esta judicatura procesal a emitir pronunciamientos sobre el requerimiento de prisión preventiva formulado contra el ciudadano Arturo Javier Yrigoyen Velázquez, conforme al dispuesto en el artículo 268 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo número 1585 sobre la calificación jurídica de los delitos imputados. El Ministerio Público ha imputado al ciudadano la comisión del delito de fraude informático y hurto agravado en agravio de Mi Banco Microempresa S.A., señalando que el imputado había realizado 36 operaciones irregulares mediante el uso indebido de claves de acceso al sistema Bantotal, desviando fondos hacia su cuenta personal, conforme al artículo 207-A del Código Penal y el artículo 8 de la ley número 30096, ley del delito informático. El fraude informático se configura cuando se manipula sistemas informáticos para obtener un beneficio patrimonial indebido. Asimismo, el artículo 186, inciso 3 del Código Penal tipifica el hurto agravado cuando se afecta al patrimonio mediante el uso de medios tecnológicos o aprovechamiento de las funciones públicas. En el presente caso, si bien los hechos descritos podrían subsumirse en ambas figuras típicas, esta judicatura advierte que existen concursos ideal del delito conforme a lo establecido en la RN número 780-2022 Lima Este. No obstante, la defensa ha cuestionado la atribución técnica de las operaciones, señalando que no se ha realizado pericia informática independiente, que conforme a la auditoría digital del imputado. En consecuencia, esta judicatura considera que la calificación jurídica preliminar es válida, pero en su atribución personal aún requiere mayor desarrollo probatorio en etapa de investigación. Por tanto, no se desvirtúa la tipicidad, pero sí se reconoce que la imputación aún no alcanza el nivel de certeza requerido para justificar las medidas coercitivas expresas. Sobre los presupuestos de la prisión preventiva, en cuanto al análisis de los presupuestos materiales exigidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal, esta judicatura se pronuncia de la siguiente manera. Si bien el Ministerio Público ha presentado elementos como la trazabilidad del sistema Bantotal y el informe auditorial de auditorías internas, la defensa ha demostrado que dicho elemento no ha sido sometido a pericia informática independiente. La jurisdicción vinculante exige que las sospechas graves deriven de actos individualizados y técnicamente atribuibles. En consecuencia, este primer presupuesto no se encuentra acreditado. Por su parte, los delitos imputados contemplan penas superiores a 5 años. Sin embargo, el principio de proporcionalidad exige valorar también
las circunstancias personales del imputado, el cual no registra antecedentes penales, ha colaborado con la investigación y mantiene arraigo domiciliario, laboral y familiar, conforme a la casación número 1445-2018 nacional y la doctrina de Aragonesas. El pronóstico de pena no puede operar como presunción automática de la fuga. Por tanto, este segundo presupuesto tampoco se acredita con suficiencia. Por su parte, el Ministerio Público ha alegado que el imputado conserva conocimientos técnicos y vínculos internos. Sin embargo, no se ha acreditado de manera concreta la existencia de actos de interferencia, contacto con testigos o manipulación probatoria. La jurisprudencia constitucional 003-24-8-2019 exige que el periculum libertatis se funde en hechos objetivos y actuales. En consecuencia, el tercer presupuesto tampoco se encuentra acreditado. Por tanto, al no haberse verificado de manera conjunta y razonable los tres presupuestos materiales exigidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal, esta judicatura declara infundada el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público, en aplicación del principio de favor libertatis y de las finalidades constitucionales del proceso penal. Se dispone la comparecencia con restricción del ciudadano Arturo Javier Yrigoyen Velázquez bajo las siguientes medidas: prohibición de salida del país sin autorización judicial, obligación de no comunicarse con testigos ni con imputados, comparecencia mensual ante el juzgado de investigación preparatoria. Como tal, se debe notificar a las partes y archivar el requerimiento. Muchas gracias.